Amén, conociendo al Espíritu Santo. Entonces, recuerdan que la primera prédica que nuestra pastora empezó predicando, ella habló algo de que quién era el Espíritu Santo, ¿no? Entonces se acuerdan, ¿no? Que es Dios, ¿sí? Es Dios. ¿Y qué es? ¿Una cosa, una persona? Una persona, no es una fuerza como algunas sectas afirman, ¿no? Que es una fuerza que opera. Sí, perdón, me voy a sacar la mascarilla, yo creo que me escuchan mejor. Amén, amén. Entonces no es una cosa, es la tercera persona de la Trinidad. Y esto también tenemos que aquí ser conscientes de que cuando decimos la tercera persona no es porque esté 1, 2 y es el 3, vale menos o significa tiene menos poder, no. Es uno que nosotros nombramos de esta manera para identificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, pero la Biblia nos dice que el Dios es uno solo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y yo creo que tal vez quizá a veces porque lo nombramos así, decimos la tercera persona del Espíritu es el Espíritu Santo y quizá lo obviamos, no es el olvidado, lo dejamos a un lado como que no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Aún en la mayoría de los creyentes es dejado a un lado, no se le está dando o tomando la importancia que tiene que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, a pesar de que dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿usted se imagina? Póngase a meditar ahí un momentito, el Espíritu Santo está en usted. Pero ahora meditemos cuántas veces o en qué tiempo al día meditamos en esto. Decimos o somos conscientes, el Espíritu Santo está y la Biblia dice que está en mí, al lado de mí y sobre mí. Es decir, es una protección total del Espíritu Santo, 24/7. Y muchas veces nosotros quizás nos imaginamos el Padre, el Hijo en el trono y desde allí me protege y el Espíritu Santo lo obviamos. Y es Él el que está en nosotros, entre nosotros para hacer lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amén. El Señor Jesús resucitó después de haber resucitado. Justo antes de ascender a los cielos, Él les dijo algo así a los apóstoles en Hechos 1:8, a los discípulos que estaban allí todos juntos, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces aquí el Señor Jesús, aunque Él no iba a estar más ya presente con sus discípulos, con los que le creen en Él, pero Él prometió que mandaría al Espíritu Santo. Estaría la presencia de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos capacitaría para hacerle testigos. Él habla aquí hasta lo último de la tierra. Es decir, esta promesa no solo fue para aquellos discípulos que estuvieron en aquel tiempo, sino para todos los que creemos en Él. Amén, le seremos de testigos, dice. Y hoy en día todavía esa promesa está en vigor y es la que funciona o debería funcionar en nosotros, ¿sí? Ser esos testigos, ser de testimonio de nuestro Señor y para ejecutar la obra que Él nos ha encomendado en este mundo. Tenemos una obra encomendada por parte del Señor, así que el Espíritu Santo va a obrar en nosotros o está obrando o obra en nosotros de diferentes formas, ayudándonos a sentir así la presencia de Dios en nosotros en todo tiempo y también ayudándonos a hacer la voluntad del Señor en nuestras vidas. Dice que Él vive en nosotros, así nos dice en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Mire, no dice primero templo del Espíritu Santo, sino templo de Dios, ¿sí? Y luego dice, ¿y qué? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces esto nos da la certeza de que Padre, Hijo y Espíritu es el mismo. Y si la Biblia me dice a mí que el Espíritu de Dios mora en nosotros, está Dios, su deidad al completo conmigo, mora en nuestro cuerpo, mora en nosotros y nuestro cuerpo es templo del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces vamos a ver algunas de las funciones que el Espíritu Santo hace en nosotros. Número 1, nos convence de pecado,
de justicia y de juicio. Es la obra que el Espíritu Santo hace. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Convencerá al mundo. Nosotros ya no estamos en el mundo, ya no somos del mundo, ¿sí? Ya no participamos del mundo, pero sí hay un pasado, como los testimonios que hemos estado escuchando. La verdad que todavía me estoy temblando. Yo digo, wow, ¿cómo me voy a detener de pie ahora con estos testimonios? Que la verdad que es muy edificante, ¿no? Por eso es muy hermoso testificar lo que nuestro Dios hace en nuestras vidas. Entonces, éramos partícipes de las obras del mundo, y Él lo que ha hecho es convencernos para que nosotros creamos de que estamos en pecado y que necesitamos de Él. Y Él es, gracias a la obra de ese convencimiento que Él ha puesto en nuestros corazones, hoy en día nosotros estamos creyendo en Jesucristo, estamos confiando en Él y estamos bajo su protección, gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Número 2, Él hace la obra de restauración en nosotros. Lo hemos escuchado igual en el testimonio, ¿no? Parece como que el Espíritu Santo, la prédica que yo iba a hacer, ya la dio en el testimonio de los hermanos que hoy dieron su testimonio, ¿no? Él hace la restauración en nosotros, ¿sí? Él es nuestro Redentor por excelencia. Por excelencia, nuestro Redentor. Desde el inicio de la Escritura nosotros vemos la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Vemos que como en Génesis nos dice que cuando la creación, el Espíritu Santo dice que estaba sobre la faz de las aguas. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos, ahí aparece el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y aquí vemos que dice que la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada. ¿Qué más? Vacía, en tinieblas. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? La ordenó en la creación de Dios Padre. Cuando Dios Padre estaba creando, el Espíritu Santo iba ordenando, iba todo el desorden que había, lo iba poniendo en orden. ¿Sí? Todas las tinieblas fueron echadas fuera y hubo luz, la llenó de luz. Lo que estaba vacía, la llenó con la creación. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ¿cómo estábamos nosotros antes de recibir a nuestro Señor, antes de creer en Él? Desordenados. Nuestra vida era un desorden total, un caos total. Pero nosotros pensábamos que estaba bien, estaba perfecto. Entonces vino el Espíritu Santo y le puso orden a nuestra vida. O en muchos quizás sigue ordenando nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida estaba en tinieblas. Vino el Espíritu Santo y la llenó con su luz admirable, nos dice la palabra del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nuestra vida estaba vacía por falta de la presencia de Dios, y el Espíritu Santo nos hace un templo y mora en nosotros. Ya no hay más vacío en nuestras vidas. Esa es la obra poderosa del Señor. Y así es como Él va trabajando la voluntad de Dios en nuestras vidas para irnos restaurando. A unos quizá de sopetón, a otros poco a poco, pero Él hace su obra y Él nos va restaurando conforme la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿pero qué restaura? Mire, vamos a ver ahí 3 cositas que Él restaura en el ser humano. Así rapidito, restaura la imagen de Dios para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé si a muchos les ha pasado, pero a mí me ha pasado que me enseñaron y escuchaba que Dios es un Dios como un juez, ¿verdad? Que está con un látigo ahí, como un verdugo, a ver el momento que fallas para castigarte, o es un Dios que te condena, o es un Dios malo. Entonces uno le tenía miedo, y como lo presentaban ahí con una cara de una persona mayor, yo decía, ese viejito es bien malo, ese viejito es bravo, ¿sí? Pero ¿qué pasa?
restaura el Espíritu Santo la imagen de Dios. Viene el Espíritu Santo y te enseña que ese Dios es misericordioso, que ese Dios te perdona los pecados, que ese Dios te ama incondicionalmente, ¿sí? Que ese Dios ha depositado de su amor en tu corazón para nosotros poder vivir bien, en orden aquí en la tierra. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo te fue dado, dice, derramando el amor de Dios en tu corazón. Amén. Entonces ya te cambia la imagen de Dios que nosotros teníamos y dices: no, pues yo sé que ahora mi Padre es bueno, mi Padre me ama y mi Padre no me pone condiciones para perdonarme. Amén. Ahora, ¿qué restaura? Lo siguiente que restaura es la imagen de Dios en el hombre. ¿Cuántos saben cómo dice la Biblia que hemos sido creados? Amén. A imagen y semejanza de Dios hemos sido creados, pero esa imagen y semejanza se distorsionó por causa del pecado. Por causa del pecado. Y entonces el Espíritu Santo restaura eso, ¿sí? Restaura en nosotros. En Juan 2:4, primera de Juan 2:4-6, pero vamos a leer el 6 así para ir avanzando. En el versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que permanece en él. Yo pregunto, amada iglesia, ¿cuántos permanecen en Cristo Jesús? Amén. 4, los demás. Vamos a preguntar de nuevo: ¿cuántos permanecen en Cristo Jesús? Amén. Entonces, si nosotros decimos: yo permanezco en Cristo Jesús, ¿qué me dice la palabra del Señor que tengo que hacer? Andar, que camine como Él caminó. Es decir, se restaura la imagen. ¿Qué me quiere decir? Que entonces yo tengo que representar a Jesucristo. Si yo digo que ando en Él, tengo que andar representando a Jesucristo, porque soy la imagen viva de Él. ¿Sí? ¿Cómo vivió Cristo? Cristo vivió, Él no vivió buscando a ver con quién le busco pelea, a ver a quién lo insulto, a ver, no. Buscando, Jesucristo vivió en esta tierra buscando a quién amar, a quién perdonar. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Buscar a quién amar, a quién perdonar. Ahora, si bien es cierto también como la humanidad es de naturaleza terca, hay muchos que no quieren ser amados. ¿Sí? El Señor Jesús y Dios dice que ama a todo el mundo, como decía el pastor, pero hay muchos que no quieren dejarse amar. Entonces no se puede hacer nada, ni Dios puede hacer nada, porque Él ya ha dado de su amor y ama a todos. Pero si no quiere ser amado, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Amén. Lo siguiente que restaura el Espíritu Santo es la intimidad con Dios, que también se perdió por causa del pecado. La comunión con Dios, esa intimidad ya no había, pero ahora el Espíritu Santo permite que nosotros nos podamos acercar a Dios. Mire lo que dice en Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por cada uno de nosotros. Y así tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios y tener esa intimidad con Él todos los días de nuestra vida. Amén. El Padre nos ha enviado a su Espíritu Santo porque Él sabe qué áreas de nuestra vida están deterioradas, para que el Espíritu Santo sea el que hace la obra en cada una de esas áreas, como ese buen médico que sabe y conoce todo de nosotros. Entonces Él obra así para que nuestra restauración sea perfecta en el Señor. Amén. Ahora sí, punto número 3. El Espíritu Santo es nuestro consolador y Él nos acompaña. Dice la Escritura, mire, Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe 2 días, 3 días, siempre. Y Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. No nos va a dejar olvidar la palabra del Señor. Él nos va a hacer recordar. Pero lo hermoso es que
que Dios Padre no nos dejó solos. Él sabe que vamos a pasar mal, que vamos a vivir dificultades. El Señor Jesús lo dijo, pero Él dice, ahí tenéis al Espíritu Santo, se lo envío para que los consuele. Sí, entonces cuando usted está triste, cuando usted está afligida, recuerde que tiene el Espíritu Santo para que le consuele, que Él es el que la consuela siempre, te consuela siempre. Sí, y si te sientes solo, dice que te acompaña. Entonces da igual si tú vives solo o sola en un piso, en una habitación. El Espíritu Santo de Dios y por ende Dios en su totalidad está contigo. Tú no estás sola. Miremos con los ojos espirituales, ¿sí? Y quién mejor, como dice la palabra, ¿no? Como dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, aunque esté solo, Dios está conmigo. Y si está Dios conmigo, está todo. Está todo. Amén. Siguiente, número 4. El Espíritu Santo de Dios nos guía en la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Si ve aquí otra enseñanza de unidad de Dios. Es decir, no dice mando al Espíritu Santo y luego Él va a hacer lo que Él no. Va a hablar lo que Jesucristo enseñó, lo que Dios ya nos ha enseñado. Amén. Entonces hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 14, 17. El Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ahí entramos todos nosotros, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ninguna duda, por lo tanto, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para guiarnos a toda verdad. Y amado hermano y amada hermana, yo le digo, si usted se encuentra confundido, quizá por tema de la palabra mismo, y aquí le voy a compartir un poquito de mi testimonio, cuando a mí el Señor me llamaba a sus caminos, pero yo estaba todavía ahí, que eso no es así. Mi esposa empezó a ir ya a la iglesia. Yo digo, pero aquí algo está pasando. Esto es muy raro. Esto no es de lo común que se hace. Y incluso yo le había dicho a ella, mira, tú piénsatelo bien. O es ahí donde estás yendo o nuestro matrimonio se acabó. Y yo digo, a ver, mira, tú quieres terminar todo, mira, mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, todos han hecho esto y tú quieres esto acabarlo así, pero como si nada. No. Eso no es nada de normal. Y lo que nunca me había importado las religiones, me puse a averiguar en el ordenador. A ver, los mormones, los budas, de los musulmanes y ahí. Y a la final terminé con la cabeza hecho un cacao. Parecía que me iba a explotar la cabeza y yo estaba todo así confundido, una confusión total. Y como yo tenía 2 Biblias, una Biblia que cargaba de la antigüedad y otra que le habían dado a mi esposa, y yo estaba ahí comparando, a ver esto, lo otro. Pero digo, estaba así como para ya pararme en locura de tanta información que había averiguado. Y en ese momento yo creo que fue la obra del Espíritu Santo mismo lo que se me ocurrió decirle, Señor, Dios, si es que de verdad tú existes, si de verdad tú quieres algo conmigo, háblame, dime qué quieres que hago, dime qué estoy haciendo mal, si estoy malo, y llévame al bien. Y en ese momento abrí la palabra del Señor en Corintios, donde dice que ni los borrachos, ni los mentirosos, ahí dice más cosas, pero cuando yo llegué a la palabra borracho, porque me identifiqué con el hermano Guido, dice era borrachosito, fue algo como que me dijo algo por dentro a mí, así como un choque, y me empezó a la mente a girar, a dar vueltas como a pasar mi vida pasada, ¿no? Que lo que he hecho, lo que yo vivía, y como en ese momento como que el Señor me confirmó y me dijo, esto es lo que tú estás haciendo, esto es lo que tú estás haciendo. Y pensé en ese momento, dije, Señor, entonces estaría muerto. Fue una conversación así, pero para mí era locura todavía. Digo, entonces estaría muerto y no estaría para tu reino, estaría para la condenación. Y ahí fue cuando entonces yo le dije a mi esposa, a ver, ¿dónde hay que ir? ¿Hay que pagar o qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir? Y es como el Espíritu lo llama a uno. Y yo nunca lo he hecho y yo doy gracias. A Clarita, no sé si todavía está por aquí. Clarita está ahí, Clarita.
Gracias, porque a ella usó Dios para que la palabra llegue a mis oídos. Clarita, gracias. Clarita, tu trabajo no ha sido en vano. Amén. Me acuerdo que iba a las reuniones y la veía Clarita hacía un poco de coche. Esta mujer está loca, ¿qué le pasa? Wow. Pero esta mañana estaba repasando el tema y me vino eso. Digo, wow, Señor. Cuánto, no, cómo es Dios, cómo obra Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces es así como el Señor nos guía a toda la verdad. Por eso yo le decía, le aconsejo, si usted dice, no, esto yo no lo creo, esto no me cuadra, no me encaja. No, la palabra de Dios, si la queremos encajar en nuestra mente, no va a encajar. No, tenemos que creerlo. Y si le cuesta, acuda al Señor, dígale, el Señor es bueno, dígale, ayúdame, guíame, abre mi entendimiento. Joven, señoritas que están presentes, sé que aún más es más difícil, porque con tanta cosa, con tanta ideologías, todo se viene retorciendo y es más difícil decir, ¿cómo puede ser? No tiene lógica. Pero el Señor no es de lógicas, el Señor es de creerle, de confiar en Él. Amén. Número 5. Él nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Él nos capacita, como lo hizo con Clarita. ¿Sí? Llevó el mensaje y mire, el fruto. Y yo meditaba, decía, wow, seguro que Clarita veía a este borrachocito. No, ni me iba a pensar que un día, no sé si ella se imaginaría que un día iba a estar compartiendo la palabra. Pero digo, no menospreciemos. Por eso decía el pastor, sea quien sea, Dios los ama y nosotros compartámosles la palabra, que Dios sabe el propósito que tiene con cada uno. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto sucedió con los discípulos del Señor, que el Espíritu Santo dice que los llenó para guiarlos, para que testifiquen, para que compartan su palabra. Y eso es en lo que Él nos capacita con su poder. Pidámosle al Espíritu Santo, como hizo con estos discípulos, que nos llene a nosotros también de su poder y que nos dé ese denuedo para predicar la palabra. Sí, para llevar la palabra a los perdidos, porque lo necesitan, porque los perdidos no saben que están perdidos, como lo estábamos nosotros. Yo estaba perdido, pero yo decía, wow, yo estoy bien, yo estoy lo máximo. Lo único que hago es tomarme mi aguardientito, estoy bien, estoy fenomenal. Pero cuando uno se pasa el filtro por la palabra de Dios, se ve que dice, vaya basura que yo era en mi vida. Amén. Número 6, nos da dones para edificar la iglesia. Primera de Corintios 12, 4 al 7 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Entonces el Señor nos da los dones, dice, a cada uno a través del Espíritu Santo, pero no lo da para que nosotros presumamos de ellos, sino para provecho de la iglesia, para edificación de la iglesia. Y por eso dice que nos da a cada uno dones diferentes para que luego en toda la congregación, toda la iglesia nos complementemos y seamos como un tractor que avanza hacia adelante todos juntos, ¿sí? Todos unánimes, todos en un mismo acuerdo, como dice aquí, el Señor es el mismo, ¿sí? El Espíritu es el mismo Dios, el que hace todo. Nos ayuda, nos hace actuar o nos da dones para que actuemos o obremos de diferente manera en la iglesia, pero entre todos nos edificamos y vamos hacia adelante. Amén. El siguiente, número 7, nos santifica.
Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Nosotros, en nuestra humanidad, no tenemos ningún valor, ni podemos decir, no, es que yo soy santo, yo puedo hacer esto. No, el Espíritu Santo. Yo cuántas veces no le dije a mi mujer, tranquila mi amor, que yo, la última vez que te llego borracho, y hasta que no sea un fin de semana. Llegaba el fin de semana y ya me perdía y no sabía ni cómo regresaba a casa. Y le juré 1000 veces. Y las 1000 veces le fallé. Así que el ser humano, por nuestra propia cuenta, no podemos hacer nada para que agrade a Dios. Si hacemos algo para agradarle a Dios, es por Él mismo, es por su Santo Espíritu. Es el que nos ayuda para irle agradando. Amén. O sea que todo lo hace Dios. Por eso confiemos en Él en su totalidad. Amén. Porque nosotros no somos merecedores de nuestros propios méritos. Nada nos merecemos de Dios, nada. Como lo que nos merecemos es lo que dice la Escritura: la muerte eterna, que es separación de Dios por la eternidad. Pero Dios nos ha dado lo que no nos merecemos: su gracia, que es su Hijo, para salvación, y su Espíritu Santo, que tampoco nos lo merecemos, nos ha dado para que more en nosotros y para que trabaje, obre en nosotros, nos construya, nos restaure, nos fortalezca. Todo eso ha hecho el Señor sin que nosotros nos lo merezcamos. Ay, Señor. Número 8, nos hace libres. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida. Y da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor nos ha hecho libres, amada iglesia. Dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Así que Él es el que nos da libertad a nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros. Él nos ha librado, dice, de la ley, del pecado de la ley, porque la ley lo que hacía era identificarnos como pecadores, pero más nada podía hacer para salvarnos. Entonces vino el Señor Jesús y nos salvó, y por eso dice que el Espíritu, que es del Señor Jesús, es el que nos ha librado, ¿sí? Nos ha dado esa libertad, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y por eso Cristo, ¿sí? En Cristo ya no hay más, no hay pecado que perdure en Jesucristo, no hay muerte que sea vencedora ante Cristo. No hay nada de eso, porque Jesucristo venció al pecado, venció a la muerte, y Él resucitó y está vivo. Y por eso ya no hay más cautividad en nosotros, porque nosotros creemos en el Todopoderoso. Y dice la palabra que el que está en nosotros es más poderoso que el que está afuera. Por eso en nuestras vidas ya no más esclavitud de pecado, ya no más la muerte. Ya nosotros seremos vencedores aún de la muerte, como lo fue Jesucristo. Amén. Entonces el Señor es el que nos da esa libertad para que nosotros podamos vivir, ¿sí? Resistiendo al pecado, resistiendo aún al enemigo, resistiendo al diablo, como dice la Escritura, que le resistamos y que Él huye de nosotros, ¿sí? Pero lo hace no porque tal vez seamos muy guapos o tal vez seamos muy feos que huye, no, por el poder de Dios y por el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Número 9. Su presencia da fruto en nuestra vida. Gálatas 5, 22, 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos dice aquí la palabra del Señor, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice, si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. Entonces aquí vemos el fruto del Espíritu. Entonces si la palabra a mí me dice que el Espíritu de Dios mora en mí, con lo cual la presencia de Dios está en mí, entonces tiene que el fruto salir a flote en nuestra vida. ¿Y cuál es ese fruto? El amor. Entonces yo no puedo decir es que yo soy templo de Dios y luego vivir odiando a la persona. No es. No puedo decir mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y vivir peleando con todo el mundo. Porque aquí dice que el fruto es paz. Ahora la paciencia, yo no puedo decir que mi templo es cuerpo del Espíritu Santo si no tengo paciencia. Apenas me dicen algo y ya estoy como león con presa. No hay paciencia. Entonces no. Si eso sucediera es que yo me lo estoy creyendo, pero no es así. El Espíritu entonces no está en mí, no soy templo del Espíritu Santo. Aquí aclarar algo, no es que no te venga ese ataque, pero yo estoy hablando de vivir en eso. ¿Vale? De vivir odiando a las personas, de vivir peleando con todo el mundo, de hacer un estilo de vida que tú no tengas paciencia con nadie. Entonces es prueba precisa de que no es templo del Espíritu Santo. Benignidad, dice. La benignidad es mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia las otras personas. Entonces, si yo me presento como con un me importismo de los demás, no estoy siendo benigno. O hablando lo que me da en gana de los demás, no estoy siendo benigno. Y el Espíritu Santo, entonces yo no soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice? Bondad, de ser bondadosos con los demás. Si yo soy mezquino, no está funcionando. La fe, de accionar la fe. Acuérdense que siempre se dice que la fe es obrar, accionar. Porque dice en Santiago que si no hay obras o sea, la fe te tiene que causar hacer obras, obrar. Pero si no te causa eso, entonces dice la fe está muerta. ¿Sí? Entonces todo eso es el fruto del Espíritu y tiene que darse en nosotros. La mansedumbre, ser manso, ¿sí? Ser manso, no manso, ¿sí? De mansedumbre, de siempre como dice, la mansedumbre sería como nos dice la palabra del Señor, ser prontos para escuchar pero tardos para hablar. La mansedumbre te ayuda a eso. Amén. Que haya templanza en ti, ¿sí? Un temple, que no estés ni tan arriba ni tan abajo. Como dice el apóstol Santiago, cada uno considérese lo que es, no ni de más ni de menos. Amén. Ese es el fruto del Espíritu Santo que tiene que darse en nosotros y Él nos ayuda a darnos. Y entonces lo que les decía yo, si no se diera, ¿qué vamos a hacer? Seguir diciendo, no, es que yo no puedo hacerlo. O muchos decimos, no, es que yo nací así. No, es que yo soy fosforito, por ahí dicen algunos. El hermano Walter dice, fosforito era yo, ¿no? Sí, era. Pero eso hay que pedirle al Espíritu Santo, no nos conformemos. Pero varios me han dicho eso, ¿no? No, es que hermano, yo he nacido así, Dios me ha hecho así. No, Dios no te ha hecho así, está mintiendo, porque Dios dice que nos hizo bueno y bueno en gran manera. Amén. Aleluya. Entonces, debemos demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, porque si yo tengo estas acciones y vivo en estas acciones, porque mire, cuando alguien le dice algo, a usted le viene un ataque de ira, de rabia, pero inmediatamente el Espíritu Santo le va a decir, tic, 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 lo hiciste mal. ¿Qué tiene que hacer? Pedir perdón, zanjar eso, que no siga más. Pero ahora si dice, me da igual yo y mañana vuelvo y lo hago, entonces ya no hay fruto ahí. A eso no se debe permitir en nosotros los hijos de Dios. Y último punto, ya para terminar, pero les advierto dura media hora, ¿vale? Así que no se alegre. No, es broma. A ver, número 10.
nos confirma que somos hijos de Dios. Amén. Romanos 8, 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos confirma que somos hijos de Dios. Y Él dice: no has recibido un espíritu de esclavitud. Sí, Él está hablando de que crees en Jesús, pero te estás dejando esclavizar por el pecado. Sí, dice: soy cristiano, pero te estás dejando esclavizar quizá por los vicios o por muchas cosas que puede suceder. Él dice: no has recibido ese espíritu, no te equivoques. Si estás en Cristo, tú has recibido el Espíritu de Dios, el espíritu de adopción, con el cual tú puedes clamar: Abba, Padre. Que esto significa papito. Él te da la autoridad, o te da la oportunidad, o nos da la oportunidad cada uno de nosotros de que podamos decir papito. Papito, llamarle papito, porque si dice que hemos sido adoptados, es que antes no éramos hijos de Dios, ¿sí? Y la palabra lo dice, que somos creación antes de Cristo, ¿sí? Pero Cristo nos da esa oportunidad de ser hijos de Dios. Y entonces aquí nosotros, que no haya duda de que somos hijos de Dios, porque dice que nos da el Espíritu Santo el testimonio de que somos llamados hijos de Dios, para vivir en obediencia en nuestro Padre Celestial, que nos ha llamado a su presencia. Amén. Entonces, si Él nos asegura que nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué vamos a permitir las dudas? ¿Por qué vamos a permitir de que será verdad por ahí? Y por ahí no falta que se va a encontrar con alguien que le va a decir lo que a mí me dijeron una vez: ¿cómo vas a ser hijo de Dios? Tú estás loco, no puedes ser hijo. Tú eres hijo de tu padre y de tu madre, ponte a pensar, no es más. Pero entonces, a ver, si nosotros no tenemos firme y claro esto, se va a poner a pensar: a lo mejor es verdad, tienes razón, y yo aquí quebrándome la cabeza, ¿sí? Uno me dijo: ¿tú crees en esto de verdad? ¿Tú crees? Le digo: sí, yo lo creo. A ver, dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si ya llega el fin del mundo y resulta que todo esto era una mentira? ¿Cómo se te quedaría la cara? A cuadros, ¿verdad? Dice. Le digo: pues sí, la verdad diría, la verdad que he vivido engañado todo el tiempo. Le digo: pero no he perdido nada. Porque mira, primeramente me he librado de estar viviendo en vicios, esclavizado de los vicios. Estoy cuidando mi salud, porque el alcohol, el tabaco te mata. Tengo mi familia. Todo eso, nada me he perdido. Ahora le digo: yo te digo una cosa, medita en esto. ¿Y qué pasaría si es verdad? ¿Qué pasaría contigo? Pues me voy al infierno, dice él mismo. Le digo: y por la eternidad. Entonces le digo: ahí ahora tú te equipara. ¿Qué preferirías vivir haciendo ahora? ¿Vivir haciendo lo que yo hago ahora, o vivir haciendo lo que tú estás haciendo? Y se quedó así, y le digo: pues me parece que el que se quedó a cuadros ahora eres tú, así que medítalo bien. Le digo: porque a mí diría: bueno, todo ha sido una mentira, pero ya está. Pero las consecuencias tuyas van a ser más tremendas, ¿sí? Entonces vivamos, como dice la palabra, que el Espíritu Santo es el que nos llena. Vivamos llenos del Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y pidámosle que Él nos ayude, que cada día nosotros podamos reflejar en nuestras vidas, ¿sí?, el amor de Dios, la imagen de Dios, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ser conscientes y sensibles de que Él vive en nosotros, de que como decía al principio, de que no lo olvidemos, de que no obviemos, de que el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Si se me permite decir, es el obrero en nuestras vidas. Como decimos nosotros, estamos en construcción, Dios nos está, pues ese es el obrero, el Espíritu Santo, el que está obrando cada día en nosotros.
En Efesios 4:30 dice, no entristezcan, estoy leyéndolo en la nueva versión internacional, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los edificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. ¿Sí? Amados, todo lo que hemos visto que el Espíritu Santo hace en nosotros, lo hace. Pero hay un pero. Todo eso sucederá si nosotros se lo permitimos. ¿Sí? Si nosotros se lo permitimos que Él lo haga, porque como he dicho antes, Él no va como un robot a decir, te pongo esta pieza, te pongo esto y para que funciones así, no. Tiene que haber disposición de corazón. Y entonces si nosotros se lo permitimos, va a ver la obra de Él, porque si no sucederá lo contrario, lo que nos dice aquí, que ese ser que camina con nosotros, que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, va a ser entristecido. Y usted imagínese ahora un compañero de camino, usted alegre, haciendo lo que quiere, contento, y su compañero triste. La Biblia dice, caminarán dos si están de acuerdo. El Espíritu Santo triste y usted. Dice que Dios nos ha marcado un camino. Vamos a imaginarnos un camino recto, que es el que Dios nos marcó. El Espíritu Santo está para llevarnos y guiarnos por ese camino. Pero nosotros a la primera para acá. El Espíritu Santo te vuelve a la primera para acá. Robo, miento, insulto, peleo. Nos salimos. Y el que está en mí, el que está conmigo y el que está sobre mí, triste, triste. Esperando el momento que yo lo reconozca que he hecho mal para entablar otra vez esa relación conmigo. Sí, entonces seamos conscientes de eso. Cada vez, no cada vez, sino, como diría, segundos, y que hay menos de segundo, milésimas, ¿no? Cada milésima de nuestra vida, el Espíritu Santo aquí. Yo no sé si a lo mejor les sugiero que vayamos a casa hoy y todo el camino y hasta que nos acostemos estemos Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Porque hay un estudio que dice que cuando repite más de 20 veces una cosa se te queda en tu subconsciente, ¿no? Pues eso, que se nos quede el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amada iglesia, el Espíritu Santo nos continúe ayudándonos a caminar como Dios quiere que caminemos, ¿sí? Y que sea Él el que se convierte en todo lo que dice en nuestras vidas. Así que yo quiero ahí donde está, incline su rostro, vamos a orar. Órele ahí usted al Señor.